Bahrein, febrero de 2026, el desierto no perdona y la Fórmula 1 tampoco. Llevamos 3 días de test y ya tenemos dramas, sorpresas y una escudería nueva que llegó con todo el dinero del mundo pero sin respuestas. Empecemos por el principio porque esto tiene mucha tela que cortar. Los test de pretemporada siempre mienten. Eso lo sabe cualquiera que lleve siguiendo este deporte más de 2 temporadas. Los equipos esconden el ritmo, juegan con el combustible, meten parches de cinta adhesiva y te dicen que todo va bien cuando por dentro están en llamas. Pero hay cosas que no se pueden ocultar. Hay problemas que se ven a simple vista cuando un monoplaza sale al asfalto de Sajir y lo que debería ser una vuelta de instalación se convierte en un paseo de vergüenza hasta los boxes. Y en estos test de 2026 ha habido mucho de eso, demasiado. El contexto es importante. El reglamento técnico de 2026 es el cambio más radical que ha vivido este deporte desde 2022. Y 2022 ya fue traumático para varios. Ahora multiplica ese trauma por 2, porque encima cambian los motores. Motores híbridos con una proporción de energía eléctrica brutalmente mayor. Estamos hablando de que el MGUH vuelve de una forma u otra, que la parte eléctrica puede suponer hasta el 50% de la potencia total en ciertos momentos de la vuelta. Eso cambia absolutamente todo. La forma en que el piloto maneja la energía, la forma en que el ingeniero planifica la estrategia, la forma en que el coche se comporta en frenada y en aceleración, todo, desde cero. Y luego están los nuevos coches, más cortos, con ese concepto aerodinámico de ala activa que promete reducir el efecto sucio en seguimiento, pero que en la práctica nadie sabe todavía cómo se va a comportar en carrera. El difusor ha cambiado, el fondo plano ha cambiado, los pontones han cambiado. Es como si la FIA hubiera cogido la hoja de papel donde estaban escritas las reglas, la hubiera roto en 40 pedazos y hubiera dicho, bueno, empezad otra vez. Y los equipos han obedecido, con mayor o menor fortuna. Ferrari llegó a Bahrein con una actitud diferente. Se notaba desde el primer día. Normalmente los de Maranello aparecen en los test con cara de que esto va bien, pero sin enseñar nada. Esta vez no. Esta vez había algo distinto en el paddock. Los mecánicos trabajaban con una fluidez que hacía tiempo no se veía. Lewis Hamilton, que este año estrena su segunda temporada con la escudería, salió a pista con una confianza que no necesita palabras para comunicarse. El inglés ya aprendió el año pasado cómo funciona el mundo Ferrari. Los dramas, las promesas, los altibajos. Y parece que ha llegado a un acuerdo de paz con todo eso, porque lo que mostró en Bahrein fue a un piloto cómodo, cómodo con el coche, cómodo con el equipo, cómodo con el proceso. Pero no nos adelantemos, porque la historia de Ferrari en estos test no es solo la de Hamilton. Es también la de un SF26 que parece haber resuelto algunos de los problemas crónicos que lastraron al equipo en 2025. El equilibrio del coche en curva lenta, que el año pasado era un sufrimiento constante, parece mejorado. El rear end, esa parte trasera que se comportaba como un caballo desbocado en condiciones de baja temperatura, parece más dócil. Y lo más importante de todo, la integración del nuevo motor con la parte eléctrica parece fluida. Eso, en un año de reglamento nuevo, vale oro. Vale muchísimo más que las décimas de segundo que marcan las clasificaciones de los test, que como ya sabemos no significan absolutamente nada. Charles Leclerc también estuvo en el coche y Leclerc en Bahrein es siempre un espectáculo. El monegasco tiene una relación con este circuito que roza lo sobrenatural. Aquí ganó, aquí sufrió, aquí vivió algunas de las noches más largas de su carrera. Conoce cada metro de asfalto, cada punto de frenada, cada momento en que puedes exprimir y cada momento en que tienes que soltar. Y se notó, sus telemetrías eran limpias. Sus comentarios por radio eran constructivos. No había el tono de frustración que a veces aparece cuando el coche no responde como debería. Eso, insisto, en un test de pretemporada vale su peso en datos de CFD. Ahora bien, todo esto suena muy bien para Ferrari. Demasiado bien, dirán los escépticos. Y tienen razón en ser escépticos, porque este deporte ha enterrado más expectativas que victorias. Pero hay algo que diferencia a este equipo del que vimos hace 3 o 4 años. Hay una consistencia en el mensaje interno que antes no existía. Frédéric Vasseur ha construido una estructura donde la información fluye de forma ordenada. No perfecta, pero ordenada. Y eso se traduce en decisiones más coherentes en la pista. Veremos si se sostiene cuando llegue el primer Gran Premio y la presión sea real. Pero de momento los datos de Bahrein son esperanzadores. Red Bull
Mientras tanto, hizo lo que hace Red Bull en los test. Apareció, rodó, no dijo nada y se fue. Max Verstappen completó su trabajo con esa eficiencia mecánica que tiene para las sesiones que no son clasificación. No hay drama, no hay declaraciones incendiarias, no hay nada que te permita saber realmente dónde están. Adrian Newey ya no está en el equipo, pero la cultura de secretismo que él ayudó a construir sigue intacta. El R21 se ve compacto, el suelo parece bien trabajado. La zona del difusor tiene algunas soluciones que los ingenieros de otros equipos estaban fotografiando con cara de preocupación. Eso siempre es una señal. Lo que sí se vio en Red Bull fue alguna dificultad en la gestión de la energía eléctrica. En varios momentos de las sesiones el coche parecía perder potencia en zonas donde no debería. Pequeños tirones, nada dramático. Pero el tipo de cosa que en una carrera de 2 horas bajo el sol de Bahrein puede convertirse en un problema serio, el motor Honda de 2026 es nuevo, es completamente nuevo. Y los motores nuevos tienen cosas que aprender. Eso no es una crítica, es simplemente la realidad de un deporte donde los límites de la ingeniería están siempre al borde de lo imposible. Mercedes apareció en Bahrein con George Russell como líder claro del proyecto. El inglés tiene ahora toda la responsabilidad y toda la libertad que eso implica. Andrea Kimi Antonelli, 19 años, segunda temporada en la máxima categoría, está aprendiendo a una velocidad que asusta. El chico tiene algo. Tiene ese instinto que no se enseña. En los test se le veía tranquilo, donde otros jóvenes estarían nerviosos, rápido, donde otros estarían cautos. Mercedes ha hecho una apuesta clara con él y de momento la apuesta parece razonable. El 16 de Mercedes, o como quiera que llamen al coche de 2026, mostraba un concepto aerodinámico bastante diferente al de los últimos años. Han apostado por un suelo que genera carga de una manera más progresiva, menos dependiente de los extremos del diffuser. En teoría, eso debería dar más consistencia en la degradación de neumáticos a lo largo de una carrera, en teoría. Los test no son la carrera y el circuito de Sakir tiene características muy específicas que no siempre se reproducen en otros trazados. Pero la dirección es interesante. Y Mercedes, cuando encuentra una dirección interesante, suele saber explotarla. McLaren llegó siendo campeona del mundo de constructores y lo recordó en cada oportunidad posible. Pero los campeones tienen un problema en los años de reglamento nuevo. La ventaja que tenían ya no existe. El coche que les hizo campeones está muerto. El nuevo coche es una página en blanco igual que el de todos los demás. Y en páginas en blanco el historial no te ayuda. En Bahrein el MCL39, o como se llame, tuvo momentos buenos y momentos de clara confusión en el setup. Lando Norris, siempre honesto hasta el punto de resultar refrescante en un paddock lleno de evasivas. Admitió que hay áreas donde el coche no se comporta como esperaban, sin dramatizar pero sin mentir. Eso es Norris. Y Oscar Piastri añadió información valiosa con su estilo más tranquilo y sistemático. Son una pareja que funciona bien como unidad de desarrollo. El problema es que funcionar bien como unidad de desarrollo no te garantiza ser los más rápidos en la primera carrera. Aston Martin tuvo una pretemporada de 2 velocidades. En los momentos buenos el AMR26 se veía equilibrado, con buena tracción en la salida de curva y un comportamiento predecible que sus pilotos agradecían. Fernando Alonso, 44 años y con más vidas que un gato de Fórmula 1, seguía siendo el mismo de siempre. Implacable en el análisis técnico, preciso en los comentarios, por radio, incapaz de disimular cuando algo no le gusta. Hay una escena de estos test que se ha compartido mucho. Alonso sale de los boxes, hace una vuelta de instalación, entra, se baja del coche, habla durante 20 minutos con los ingenieros, con cara de estar reorganizando mentalmente toda la aerodinámica del vehículo y vuelve a subir. Eso es lo que llevas cuando contratas a Fernando. No solo los reflejos, llevas 40 años de conocimiento empírico de lo que funciona y lo que no. El problema de Aston en estos test fue la inestabilidad. En algunos momentos el coche parecía completamente diferente al de 10 vueltas antes. Cambios de comportamiento que los ingenieros no acababan de explicar con claridad. Puede ser temperatura, puede ser degradación del compuesto, puede ser algo en el suelo que no están entendiendo bien todavía, o puede ser algo más profundo en el concepto. Los test de Bahrein no son suficientes para diagnosticar ese tipo de problemas con certeza, pero son suficientes para saber que existe. Y ahora llegamos al momento que todos estaban esperando. Cadillac. El gran debut. La nueva escudería americana que entró en la Fórmula 1
después de años de batallas legales, políticas y de relaciones públicas que habrían agotado a cualquier organización normal. General Motors detrás del proyecto. Dinero americano, ambición americana y una presión mediática que ningún otro equipo nuevo en la historia reciente de este deporte ha tenido que soportar. Porque Cadillac no llegó en silencio. Cadillac llegó con el ruido de un país entero siguiéndole los pasos. Y Bahrein fue complicado. Seamos claros, porque la honestidad es lo único que tiene sentido aquí. Los problemas empezaron antes incluso de que los coches salieran a pista de forma productiva. Cuestiones de fiabilidad en el motor. La unidad de potencia que han desarrollado en colaboración con General Motors es completamente nueva y los motores nuevos, como ya dijimos con Honda, tienen cosas que aprender. Pero los problemas de Cadillac fueron más visibles, más frecuentes y más costosos en términos de tiempo perdido que los de cualquier otro equipo. Hubo sesiones donde el coche estuvo más tiempo en los boxes que en la pista. Hubo momentos donde los mecánicos trabajaban con una urgencia que no es la urgencia controlada de un equipo experimentado, sino la urgencia de quien está apagando fuegos que no esperaba. Y todo eso con las cámaras del mundo entero encima. Con periodistas americanos que nunca habían cubierto la Fórmula 1 preguntando cosas que los periodistas europeos llevan décadas respondiendo. Con fans que habían esperado este momento como si fuera el regreso de una banda de rock y ahora veían el primer concierto lleno de problemas de sonido. Los pilotos de Cadillac, que merecen un reconocimiento específico porque ellos no son responsables de los problemas de fiabilidad, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y lo que tenían era limitado. Pocas vueltas para aprender el coche. Pocas vueltas para entender cómo gestionar esa nueva proporción de energía eléctrica que el reglamento de 2026 exige. Pocas vueltas para desarrollar la intuición sobre el neumático nuevo que Pirelli ha preparado para este año. Hay una crueldad particular en ser piloto de un equipo nuevo en un año de reglamento nuevo. Todo es nuevo al mismo tiempo. No hay referencia de lo que debería ser normal porque normal no existe todavía. Pero Cadillac no está muerto. Lejos de eso, los equipos nuevos siempre sufren. Siempre. Haas sufrió. Racing Point sufrió en sus primeras iteraciones. Incluso equipos con mucho más dinero y mucha más experiencia han tenido primeras temporadas para olvidar. La Fórmula 1 es implacable con los recién llegados, porque el nivel de referencia ya está en un sitio que lleva décadas de refinamiento. Llegar y competir desde el primer día es prácticamente imposible. Lo que importa es la trayectoria. Lo que importa es si el equipo aprende. Y en Bahrein se veían signos de aprendizaje incluso en los momentos difíciles. Se veían conversaciones técnicas productivas, se veía gente que entiende que el problema de hoy es la solución del mañana si lo documentas bien. Pirelli y los neumáticos. No podemos cerrar este resumen sin hablar de los neumáticos porque en 2026 son una variable más compleja que nunca. La nueva goma tiene una ventana de trabajo más estrecha. Más estrecha significa que si el coche no está en el rango de temperatura correcto, la degradación se dispara de una forma que puede arruinar una estrategia completamente planificada. En los test se vieron diferencias enormes entre tandas del mismo piloto, dependiendo de si el compuesto estaba en rango o fuera de él. Eso en carrera va a ser fascinante y aterrador en igual medida. El DRS en 2026 ya no es DRS en el sentido clásico. El ala activa funciona de forma diferente. Se abre y cierra de manera más gradual, con más puntos de regulación. En teoría, debería crear adelantamientos más naturales y menos dependientes de ese momento específico de la zona de detección. En los test no se pudo evaluar bien, porque nadie está haciendo carrera real. Pero los ingenieros que lo han probado hablan de una experiencia de conducción diferente, más compleja en algunos aspectos, más predecible en otros. El equilibrio entre esas dos cosas va a definir si el adelantamiento en 2026 es mejor o peor que en años anteriores. Los túneles de viento de los equipos grandes llevan meses trabajando en modelos a escala de los nuevos coches. El CFD, la simulación computacional de fluidos, ha consumido una cantidad de horas de computación que probablemente alimentaría una ciudad mediana durante un mes. Todo ese trabajo se prueba ahora en Bahrein y los resultados no siempre coinciden con lo que las simulaciones prometían. Eso también forma parte del proceso. El asfalto real, el viento real, la temperatura real del desierto de Sahir tienen una manera de recordarte que por mucho que calcules siempre hay algo que se te escapa. Lo que Bahrein 2026 nos ha dejado es esto. Ferrari con una sonrisa que hace tiempo no se veía y que puede ser genuina o puede ser la mejor actuación de teatro técnico en años. Red Bull controlando la narrativa sin mostrar cartas
Mercedes construyendo con paciencia, McLaren tratando de defender desde la cima con un coche que todavía no entiende del todo, Aston Martin con Alonso exprimiendo cada milímetro de lo que tiene y Cadillac aprendiendo a fuego lento lo que cuesta entrar en este mundo. La primera carrera es en Melbourne, Australia, el 14 de marzo. Y cuando las luces se apaguen en Albert Park, vamos a descubrir quién estaba mintiendo en Bahrein y quién estaba diciendo la verdad. Porque siempre hay alguien que miente. Siempre hay alguien que tenía más de lo que mostró. Y siempre hay alguien que descubre que lo que tenía no era suficiente. Eso es la Fórmula 1. Eso es lo que hace que sea imposible mirar hacia otro lado.